el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 9 de marzo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Biblia en 365 días. Hoy es el día 68 y el tema central es la verdadera confianza está en Dios. Nuestras lecturas para el día de hoy las encontramos en Números capítulo 11, verso 24, hasta Números capítulo 13, verso 33. Marcos capítulo 14, versos del 22 al 52, Salmos 52, versos del 1 al 9 y Proverbios capítulo 11, versos del 1 al 3. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo sé que Dios me habla? Escuchamos frases como, Dios me dijo esto, Dios me habló de tal forma, pero ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? Lo primero es que Dios nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Es decir, todo es revelado de nuestra vida a la vista de la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios en un formato escrito. Si tú quieres escuchar a Dios con claridad, empieza leyendo la Biblia, pero léela con un corazón dispuesto. Por eso es que estamos en este reto de leer la Biblia durante todo este año. No puedes decir que Dios está en silencio en tu vida si tu Biblia está cerrada. Abre tu Biblia y deja que Dios hable a tu corazón. ¿Y cómo saber si es que Dios te está hablando a través de su palabra? Porque nosotros la estamos leyendo cada día, la estamos escuchando, pero ¿cómo sabemos reconocer si es o no la voz de Dios o me estoy dejando guiar por mi corazón, por mis sentimientos? Lo primero que debemos saber es que la voz de Dios siempre es coherente con el carácter de Dios. Dios nunca se contradice. Si algo parece contrario a su amor, algo parece contrario a su gracia o a su justicia, probablemente no es de Él. Otra forma de reconocer si es o no Dios es porque su palabra siempre trae paz. Nos va a desafiar, sí, pero va a traer paz. Nos puede corregir, pero su voz siempre trae paz en medio de cualquier proceso que estemos viviendo. Y por último, cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, nuestra vida es transformada. Si lo que estás escuchando de Dios no está impactando tu forma de vivir, probablemente es un pensamiento pasajero. Cada vez que tú leas la Biblia, pregúntale a Dios, ¿qué me estás enseñando aquí? ¿Qué me quieres decir? Háblame de forma más clara. Muéstrame señales que me confirmen esto que tú me estás hablando. Entonces, lo primero, Dios habla a través de su palabra, la Biblia. Lo segundo, Dios habla a través del Espíritu Santo. El libro de Juan, capítulo 16, verso 13, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro consejero, es nuestra guía interna, es nuestro GPS espiritual. A veces Dios nos habla con una impresión en el corazón, una convicción profunda o un sentido de dirección que no podemos ignorar. Cuando Dios te habla, su voz resonará en tu espíritu. Vas a sentir algo en tu corazón y vas a tener una certeza que el miedo no va a poder silenciar. Ahora te podrás preguntar, ¿pero cómo sé si lo que estoy escuchando es la voz del Espíritu Santo o es mi propia voz? La voz del Espíritu Santo no se basa en emociones pasajeras. Nuestras emociones cambian, pero la voz del Espíritu Santo permanece. La voz del Espíritu Santo se alinea con la Biblia, con lo que nosotros leemos día a día. Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. Y la voz del Espíritu Santo se confirma con el tiempo. Dios no tiene prisa. Si algo es de Él te lo confirmará una y otra vez.
Entonces, antes de tomar una decisión importante, ora, espera, pregunta, Señor, ¿esto es de ti? Dios, ¿me estás hablando de esta forma? Observa cómo Dios siempre confirma su dirección. No solamente te va a hablar a través de sueños, no solamente te va a hablar a través de la Biblia, te va a hablar a través del Espíritu Santo. Y lo tercero, Dios también puede hablarnos a través de otras personas. El libro de Proverbios capítulo 11, verso 14 dice, sin sabios consejeros, la nación caerá, y con muchos consejeros habrá seguridad. A veces Dios usa líderes espirituales, amigos en la fe, a través de tu tiempo devocional, de tu tiempo de oración. Entonces, cuando Dios quiere decirte algo, lo repetirá en distintos lugares hasta que lo entiendas. A mí me ha sucedido a veces que lo he visto en un cartel, lo he visto en una publicación, lo he leído en mi Biblia, lo he encontrado en una calcamonía, o sea, en todo lugar. Dios hablándome una cosa específica. Creo que el mejor filtro que nosotros podemos usar para saber si Dios nos está hablando a través de otras personas es si eso que nos está diciendo esa otra persona se alinea con la palabra de Dios y se repite en diferentes momentos de mi vida de otras fuentes, si también está produciendo un crecimiento espiritual en mí. Entonces, pasemos siempre lo que nosotros creemos que es la voz de Dios por la Biblia, por nuestro manual del fabricante. Dios nunca se equivoca. Ahora sí, acompáñame en una oración. Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón abierto. Háblanos a través de tu palabra, enséñanos a reconocer tu voz en medio de todo el ruido de este mundo. Enséñanos a tener oídos sensibles a tu voz, Dios. Háblanos cada vez que abrimos nuestra Biblia. Háblanos mientras estamos en este tiempo de devocional. Mientras escuchamos tu palabra, háblanos. Mientras vamos de camino al trabajo, háblanos. Háblanos a través de personas. Háblanos de muchas maneras. Ayúdanos a confiar en ti por encima de nuestras dudas. Que todo lo que escuchemos hoy transforme nuestra vida y nos acerque más a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, abróchense los cinturones porque comenzamos en este viaje de fe. Números 11, 24. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor junto a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces le dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. Pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, 2 hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento y ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí, en el campamento. Un joven corrió y le informó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó: Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los de mi pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer sobre todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaban en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Hataba, que significa tumbas de glotonería. Porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Y después los israelitas viajaron de Kibrot Hataba a Haserot, donde se quedaron por algún tiempo. Números capítulo 12.
Mientras estaban en Aserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita y dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? El Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona de la tierra. Así que el Señor lo llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo: vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam, llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló: escuchen lo que les voy a decir. Si hubiera profeta entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor había estado muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés: oh, mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente hemos cometido. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés: si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Números capítulo 13. El Señor le dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán. Todos los jefes de las tribus de Israel, estas eran las tribus y los nombres de los jefes. La tribu de Rubén, jefe Samúa, hijo de Zacur. Tribu de Simeón, jefe Safat, hijo de Ori. Tribu de Judá, jefe Caleb, hijo de Jefone. Tribu de Isaacar, jefe Igal, hijo de José. Tribu de Efraín, jefe Oseas, hijo de Nun. Tribu de Benjamín, jefe Palti, hijo de Rafú. Tribu de Zabulón, jefe Gadiel, hijo de Sodi. Tribu de Manasés, hijo de José, jefe de Gadi, hijo de Susi. Tribu de Dan, jefe Amiel, hijo de Gemali. Tribu de Aser, jefe Setur, hijo de Micael. Tribu de Neftalí, jefe Nabi, hijo de Babsi. Tribu de Gad, jefe Gauel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, a Moisés le dio el nombre de Josué. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones: vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo está la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o es mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección a campo abierto? ¿El terreno es fértil o es estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Bohamat. Yendo al norte, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Aimán, Sesai y Taimai.
los descendientes de Anac, la antigua ciudad de Hebrón, que fue fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama de un solo racimo de uvas tan grande que tuvieron que transportarlo con un palo entre dos. Y también llevaron muestras de granadas e higos. A ese lugar se le llamó el Valle de Escol, que significa racimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán, e informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que le dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas y los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. «Vamos, enseguida a tomar esta tierra», dijo. «De seguro podemos conquistarla». Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. «No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros». Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. En los capítulos 11, 12 y 13 de Números, vemos que el pueblo de Israel se encuentra saliendo del desierto en un lugar de transición entre la esclavitud y la promesa. Pero el problema no era el desierto, el problema era su mentalidad. En este pasaje vemos dos grandes pruebas. Primero, en Números 11, la queja y la insatisfacción con el maná. Y en Números 13, el temor frente a la tierra prometida. Estas dos historias nos revelan algo clave. Nuestra percepción puede hacer que nos perdamos las promesas de Dios. Hubo un momento en el que el maná para el pueblo de Dios dejó de ser suficiente. Y Dios había provisto maná, un milagro diario, es decir, les daba alimento, pero los israelitas lo menospreciaron, codiciaron la comida de Egipto, pensaron que era mejor la carne de Egipto, añoraron, como les decía el día de ayer, y hay una trampa en esa nostalgia, ¿no? Nosotros volteamos a ver hacia atrás y decimos, ay, mejor la pasaba ya, pero en realidad el problema no era la comida, sino la nostalgia que ellos sentían por la esclavitud y el lugar de donde Dios los había sacado. Ingratos ellos, en Números 11:6 comienzan a decir, pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. El pueblo prefería la esclavitud de Egipto con su comida segura antes que la libertad con la provisión de Dios. Y esto refleja cómo a veces idealizamos el pasado y desconfiamos del futuro que Dios tiene para nosotros. La palabra codornices simboliza esa provisión de Dios, mientras que la palabra maná en hebreo significa ¿qué es esto? Irónicamente, porque lo que fue una provisión sobrenatural de Dios se convirtió en algo común para ellos. Los israelitas se quejaron y luego Moisés se quejó y Dios le respondió a Moisés positivamente, pero negativamente al resto del pueblo. ¿Por qué? Porque los israelitas expresaron sus quejas entre ellos y no resolvían nada. Sin embargo, Moisés llevó su queja ante Dios, quien puede resolver cualquier problema. Muchos de nosotros, al igual que los israelitas, somos buenos para hablar de nuestras quejas entre nosotros, pero debemos aprender a llevar nuestros problemas ante el único que puede hacer algo al respecto. La queja es una señal de ingratitud y de falta de confianza en Dios.
La gratitud, en cambio, es el antídoto contra la queja y cambia tu enfoque de lo que te falta a lo que ya tienes. La mayor barrera para la fe no es la dificultad, sino la familiaridad. Ellos comenzaron a decir, bueno, ya maná, estamos cansados del maná. Apetito de maná no tenemos. Gusto por el maná no tenemos. Ahora queremos carne. Y cuando Dios les dio las codornices, también se enojaron. Cuando dejas de ver el milagro en lo cotidiano, pierdes la gratitud. ¿Cuántas veces menospreciamos lo que Dios nos ha dado porque estamos comparándolo con lo que tuvimos antes? El día de ayer nos quedamos con una gran interrogante en el verso 23, cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Entonces, ¿qué tan poderoso es Dios? Es fácil confiar en Dios cuando se está presenciando actos poderosos, y los israelitas vieron muchísimos. Pero con el paso del tiempo, en la rutina de la vida, puede que parezca que el poder de Dios se ha debilitado o que ya no hace cosas tan maravillosas. Aún así, Dios no cambia. Lo que cambia es nuestra opinión acerca de Él. La monotonía de la vida diaria nos hipnotiza y nos hace olvidar las cosas poderosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Moisés aprendió que la fuerza de Dios siempre está presente y que Él siempre cumple su palabra. Y en Números 12 vemos una historia que nos confronta. Nos confronta con una gran verdad. Hablar mal y quejarnos no solo daña a otros, sino que afecta nuestra relación con Dios. Versos 1 y 2 nos dice que mientras que María y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer que ellos no consideraban aceptable, y pensaron, ¿no podrá hablar Dios también a través de nosotros? Y me sorprende lo que dice el verso 2. Y el Señor oyó todo. A veces nosotros pensamos que cuando hablamos mal, cuando criticamos, cuando nos quejamos, nadie nos escucha. Pero Dios sí nos escucha. María y Aarón se quejan, critican a Moisés, pero lo que realmente había detrás era envidia y orgullo. Ellos querían el mismo nivel espiritual que tenía Moisés. Ellos querían que Dios también hablara a través de ellos. Quejarse y criticar revela solo lo que hay en tu corazón. Cuando tú hablas mal de alguien, no muestras quién es esa persona, muestras quién eres tú. Las palabras que salen de nuestra boca reflejan lo que hay en nuestro interior. María y Aarón usaron la excusa del matrimonio de Moisés, pero su verdadera motivación era el deseo de reconocimiento. Ellos querían figurar. Autoevaluémonos. ¿Te has encontrado criticando a alguien solo porque no te gusta su éxito o porque no te gusta su posición? Antes de hablar, pregúntate, ¿esto construye o destruye? Porque Dios siempre va a escuchar nuestras palabras. Ya lo vimos en Números 12:2. Y Dios escucha cada palabra que decimos, incluso nuestras palabras ociosas. Incluso cuando creemos que nadie nos oye, Dios nos está escuchando. Y lo que hablas en lo secreto determinará lo que recibirás en público. Dios no ignora cuando usamos nuestras palabras para lastimar, para criticar, para quejarnos. Él quiere que nuestras palabras reflejen su carácter. ¿Qué pasaría si Dios grabara todas nuestras conversaciones de la última semana? ¿Te sentirías orgulloso de todo lo que dijiste o te daría vergüenza? ¿Te has puesto a pensar si Jesús diría lo que tú estás diciendo? Si Él hubiera estado en esa conversación, ¿Él diría o escucharía tu queja? Amigos, la crítica siempre trae consecuencias. Versos 9 y 10. María fue castigada con lepra, fue separada del campamento por 7 días. Y es que el chisme y la crítica traen división, incluso en nuestras propias vidas. Cuando te la pasas criticando a otros, te desenfocas de lo que Dios quiere hacer en ti. Y Dios quiere que en lugar de hablar mal, usemos nuestras palabras para bendecir, para edificar, para levantar a otros. Siempre preguntémonos, ¿por qué quiero decir esto? ¿Es el orgullo el que está hablando? ¿Es mi envidia? ¿Es mi inseguridad? ¿Esto glorifica a Dios o es una queja innecesaria?
Esto me hace pensar en cómo nos fue en nuestro ayuno de palabras negativas. ¿Y qué tal si esta semana, en vez de quejarnos o hablar mal de alguien, nos detenemos y decimos algo positivo de esa persona? Verás que cambia tu perspectiva y va cambiando tu corazón. Y por último, Números 13, versos 30 y 31 dice: pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. En Números 13, Moisés envía a 12 espías a explorar la tierra de Canaán. 10 de ellos regresan con un informe negativo, enfocándose en los gigantes, en las ciudades fortificadas, pero solo Josué y Caleb confían en la promesa de Dios y animan al pueblo a tomar posesión de la tierra. Esa tierra prometida era un regalo de Dios, pero requería fe, requería valentía para poder poseerlo. Los 10 espías vieron obstáculos, mientras que Josué y Caleb vieron oportunidades. Los 10 espías vieron gigantes, mientras que Josué y Caleb dijeron: podemos conquistarla. Entonces, los gigantes eran los desafíos aparentemente insuperables. Sin embargo, Dios es más grande que cualquier gigante. Y también hay 2 tipos de personas. Las personas que son como los espías, que solamente ven problemas, que solamente dan los reportes negativos, que solamente creen en lo malo. Y en contraste con Josué y Caleb, que continuaban creyendo en la promesa de Dios. La fe no niega los problemas, pero confía en que Dios es más grande que ellos. Tú el día de hoy puedes estar con un mal diagnóstico en tu mano, pero tú decides qué creer. ¿Se vas a creer a ese gigante que tienes en tu mano o vas a creer a la promesa que Dios te ha dado, como a Caleb y Josué? Mi consejo para ti hoy es: no dejes que lo que ves te impida creer en lo que Dios te ha dicho. Identifica a los gigantes en tu vida y declara la promesa de Dios sobre ellos. Escribe una promesa bíblica que te dé esperanza y medita en ella diariamente. La diferencia entre ambos grupos no era la realidad, era la percepción. El enemigo siempre hará que el problema parezca más grande que la promesa que él te ha dado. Pero la fe ve más allá de la crisis y se aferra a Cristo. ¿A qué reportes vas a creer hoy? ¿Al de la fe o al del temor? ¿Estás permitiendo que el tamaño de tus problemas defina tu confianza en Dios? Que tu verdadera confianza esté en Dios. Hoy te animo a escribir 3 promesas de Dios sobre el problema que estás viviendo y que las leas en voz alta cada mañana. Me gustaría que comiences a filtrar tu enfoque. No te obsesiones tanto con los problemas, sino déjaselos a Dios y confía en Él. ¿Sabes por qué? Porque la fe y el temor ven la misma situación, pero con lentes diferentes. Tú tienes que decidir ver con la fe de Dios, ver con las promesas de Dios. Así que si Dios ya te dio una promesa, camina en ella. Hoy decide ver con los ojos de la fe. Lo que Dios te prometió es más grande que cualquier gigante que estés enfrentando el día de hoy. Ahora leamos Marcos capítulo 14, versos del 22 al 52. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, y se la dio a ellos, y todos bebieron de la copa. Y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino, Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro,
esta misma noche, antes de que cante el gallo, 2 veces negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní. Y Jesús dijo, siéntense aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en la tierra. Pidió en oración que si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, estás dormido. No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez les dijo, adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa y los ancianos. El traidor, Judas, había acordado previamente con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. Rabí, exclamó, y le dio un beso. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada y hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Y Jesús les preguntó, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días. Pero estas cosas suceden para que se cumplan lo que dicen las Escrituras acerca de mí. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven que lo seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Este pasaje nos lleva al momento más intenso y decisivo en la vida de Jesús antes de la cruz. Vemos 3 momentos claves: la última cena, el Getsemaní y la traición y el arresto. En los versos 22 y 24 de Marcos 14, Jesús estaba celebrando la Pascua judía que conmemoraba la liberación de Israel de Egipto. Y en esta cena se acostumbraba a comer pan sin levadura, beber 4 copas de vino y recordar la redención de Dios. Jesús redefine la Pascua al indicar que el pan y el vino ahora representan su cuerpo y su sangre, y que significan para nosotros un pacto irrevocable, sellado con su propia sangre. Para los que amamos a Jesús, la cruz no es el final de la historia. Es la evidencia de que Dios hace cosas nuevas en medio del quebrantamiento. Y luego en Marcos 14:36 vemos el Getsemaní, el momento de rendición total de Jesús, cuando Él clama y ora a Dios y le dice, Abba, Padre. Jesús usa esa palabra Abba en arameo, un término íntimo que significa papá. Y esto muestra que, aunque estaba en agonía, confiaba completamente en Dios Padre. Y le dice que se haga tu voluntad. Jesús acepta la voluntad de Dios y la elige. Y por último, la traición de Marcos 14:50. El momento en el que todos los discípulos abandonan a Jesús y huyen. La fe de muchos es fuerte hasta que llega la prueba. Lo que tú crees en la tormenta demuestra lo que realmente eres. ¿A quién
estás siguiendo? ¿En quién confías? Imagina que estás en un avión con turbulencia extrema. Algunos pasajeros entran en pánico. Otros confían en el piloto. La diferencia no es la turbulencia, sino la confianza en quien lleva el control. Que tu verdadera confianza siempre esté en Dios. Cuando la presión llega, ¿vas a correr y vas a huir como los discípulos? ¿O te vas a aferrar a Dios? Las pruebas que hoy estás viviendo no son para destruirte, sino son para mostrarte en quién has puesto tu confianza. En tiempos de crisis, en lugar de huir, dile a Dios: yo me quedo contigo hasta el final. Aunque yo no pueda verte, como dice la canción, sé que estás obrando en mi vida. Salmo 52, versos del 1 al 9. ¿Por qué te jactas de tus delitos, gran guerrero? ¿No te das cuenta de que la justicia de Dios permanece para siempre? Todo el día conspiras destrucción. Tu lengua es cortante como una navaja afilada. Eres experto en decir mentiras. Amas el mal más que el bien y las mentiras más que a la verdad. Te encanta destruir a la gente con tus palabras, mentiroso. Pero Dios te herirá de muerte de una vez y por todas. Te sacará de tu casa y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos lo verán y se asombrarán, se reirán y dirán: miren lo que les pasa a los guerreros poderosos, que no ponen su confianza en Dios, sino que confían en sus riquezas y se vuelven más y más atrevidos en su maldad. Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable. Te alabaré para siempre, oh Dios, por lo que has hecho. Confiaré en tu buen nombre en presencia de tu pueblo fiel. Este salmo tiene una pregunta crucial. ¿En qué hemos puesto nuestra confianza? Versos del 1 al 4, la Biblia nos habla sobre la maldad, sobre la lengua afilada como una navaja. Es decir, usa la imagen de un arma mortal y las palabras nosotros sabemos que tienen el poder para construir o para destruir, como dice la Biblia en Proverbios 18:21. Entonces la boca es el micrófono del corazón. De lo que hay en tu corazón va a hablar tu boca. Lo que hablas normalmente refleja en quién confías. Así que usa tus palabras para dar fe que tú confías en tu gran Dios. Versos 6 y 7 nos muestra la confianza de los poderosos, que estaba en su riqueza. Y cuando tú confías en lo temporal, tu vida se sacude con cada crisis. Mientras que cuando confías en Dios, incluso en la tormenta más fuerte, tienes paz. Ahora imagina una casa de naipes. Parece estable, pero al menor viento se derrumba. Así es la vida cuando confías en lo material o cuando confías en tu propio poder. Solamente confía y aférrate a Dios. Cada día entrega tu confianza a Dios en oración y dile: Señor, hoy dependo de ti. No dependo de mi dinero, no dependo de mi trabajo, no dependo de mi talento. Confío solamente en ti. La verdadera confianza tiene que estar puesta solamente en Dios. Me encantan los versos 8 y 9 que dice: seré como un olivo que florece en la casa de Dios. Siempre confiaré en el amor inagotable de Dios. El olivo era un símbolo de fortaleza, de bendición duradera. Un olivo puede vivir más de 1000 años, incluso en condiciones difíciles. Y la frase amor inagotable, no sé si ustedes se han dado cuenta, que se repite una y otra vez en los salmos. Implica la fidelidad de Dios, que es eterna para nosotros. Entonces, nuestra confianza en Dios no debe ser pasiva. Es una decisión diaria de anclarnos en su amor, aunque todo parezca incierto. Leamos Proverbios capítulo 11, verso 1. El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en las pesas exactas. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La honestidad guía a la gente buena y la deshonestidad destruye a los traicioneros. Hace poco estuve grabándome un reel en mi cuenta de Instagram donde les mostraba que cada vez que leo el libro de Proverbios siento como una cachetada santa, que cada una de las cosas que Dios nos dice son como corrección para nuestras vidas. Los versos 1 y 3 de Proverbios 11 nos muestran que la integridad es una de las cualidades más valiosas
y subestimadas también de todos los creyentes. En un mundo donde la astucia parece ser premiada y la mentira es la moneda común, Dios a nosotros nos llama a ser diferentes. Lo primero que nos muestra es que Dios detesta el engaño, pero ama la honestidad. Que el orgullo destruye, pero que la humildad nos protege. Y el verso 3, que la integridad es un escudo, mientras que la deshonestidad es una trampa. En los tiempos bíblicos, los comerciantes usaban pesas, usaban balanzas para medir sus productos, como los granos, como los metales. Y algunos tenían balanzas trucadas, ¿no? Para engañar y ganar más dinero. Dios condena esas prácticas que representan el engaño y la injusticia. Y es que la integridad no es solo lo que haces cuando todos te ven, sino lo que haces cuando nadie te está mirando. ¿Eres honesto cuando nadie te está mirando? ¿O te concedes ciertas trampas? El verso 2 nos habla sobre el orgullo que lleva a la deshonra. Orgullo implica arrogancia, autosuficiencia, desprecio por la corrección. Me hace acordar mucho al Titanic, que fue declarado insumergible por su diseñador. La soberbia lo llevó a ignorar las advertencias y hundirse. Él dijo, este barco no lo hunde ni Dios. Y así es el orgullo. Nos hace confiar en nosotros mismos hasta que se estrella contra la realidad. Lo que deberíamos hacer cada día es orar y pedirle a Dios que nos dé un corazón humilde, un corazón enseñable, que estemos dispuestos a cambiar y aceptar la corrección. Decide ser fiel en lo secreto, que la humildad te proteja y que la integridad sea esa inversión a largo plazo que vas a tener. Examina tu vida y haz un compromiso para Dios de vivir en honestidad, en humildad y en integridad. Día 68, check. Recuerda que nuestra verdadera confianza solo debe estar puesta en Dios. Y antes de irme, quiero enviar unos saludos y felicitaciones de cumpleaños a María Celeste, que cumple 7 años en Florida Blanca, Colombia. Que Dios bendiga tu vida y te llene de alegría siempre. A Nancy Colque, que este nuevo año esté lleno de bendiciones y de crecimiento en la fe. A Paola González desde Yucatán, México, que Dios te regale un año maravilloso y lleno de su amor. A Wendy Peralta, mi tocaya, desde Medellín, Colombia, que Dios te bendiga con grandes planes para este nuevo año. A Glenda, que Dios te bendiga y conceda los deseos de tu corazón. Y también a Leslie Dubergue en Miami, que este sea un año de gozo, de propósito y de nuevas oportunidades en Dios. Quiero enviar unos saludos especiales también para Norma Angélica de Metepec, México. Gracias por ser parte de esta comunidad y caminar juntas en la palabra de Dios. Nos vemos mañana en el próximo episodio de la Biblia en 365 días. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.